Buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido bien. A lo mejor estamos así en penumbra muy íntimos a la hora de la sobremesa. Bueno, en nuestra mesa, Anarsen de Valencia o Venir, como veis, nosotros en Valencia Vibrant siempre utilizamos el castellano o el valenciano de forma indistinta. No tenemos mucho criterio con eso y, de hecho, el estudio de Grup Sociograma decía que en nuestro entorno profesional utilizamos el valenciano y el castellano indistintamente. Esta mesa la componen personas con un bagaje personal y profesional bastante interesante, todos ellos, los 5, vinculados a Valencia. Algunos de ellos han vivido durante mucho tiempo, durante casi toda una vida, fuera de la ciudad, y aún así están arraigados de alguna forma. Guillermo Navarro, dedicado a la comunicación y que ha vivido, creo, no pocos años fuera de Valencia y no pocos años fuera de España. Cuéntanos un poco, vamos a hacer la biografía de anualidades fuera del lugar. Pues, bueno, yo estuve viviendo un tiempillo en Nueva York, luego estuvimos, mi mujer y yo, 8 o 9 años yo creo, en Madrid. Borja lo sabe, que hemos estado compartiendo vida también en Madrid. Buscando paellas con cierta Sí, solera. montando proyectos muy locos y muy marcianos todos. De hecho, eso es algo que no hemos dejado de hacer volviendo a Valencia, sino que lo hemos hecho más. Y bueno, sí, todo dedicado sobre todo a las marcas, a la comunicación, a la creatividad. Y bueno, en Valencia, yo soy de los regresados de la charleta. Un año llevamos, lo estaba contando Maite, un año de vuelta en Valencia. Una empresa de comunicación importante que está teniendo algunos clientes interesantes, campañas con trascendencia, clientes como Gas Natural, como La Fallera, ¿no? Por ejemplo. Sí, Gas Natural no, pero si lo dices tú... No, es que me lo habían dicho. No, me parece bien, es me habían visionario, insistido. está bien. Y está guay como cliente, está guay. Hablaré con quien me lo ha dicho. Exactamente, me parece bien, porque seguro que él tiene más información que yo incluso, o sea que bien. No, la mujer es presidente en nuestra compañía y sí, trabajamos para Arroz La Fallera, para Consum. Bueno, intentando conseguir emojis de la paella, yéndonos a San Francisco con Eugeni y todas esas cosas. Bien, pasándolo bien. Muy bien. Maite Sebastián es jefa de moda en Telva. Seguramente un cargo que no pocos y no pocas desearían en toda España, con una responsabilidad importante. Y vive en Madrid, ¿no? Sí, llevo en Madrid desde hace 4 años y, bueno, pues antes siempre he estado yendo y viniendo, he tenido siempre una relación bastante pues fluida entre Madrid y Valencia. Trabajaba en Vogue antes, cuando me licencié, llevaba ya tiempo colaborando para ellos y empecé a trabajar en Vogue. Y luego volví a Valencia a encabezar la dirección de un proyecto editorial. Estuve 4 años en la editorial Ruzafa Show, al mismo tiempo que pues continuaba con mis colaboraciones en Vogue. Y hace 4 años ficharon a la subdirectora de Vogue, la ficharon como directora de Telva y me llamó y me dijo: te necesito, pero en Madrid. Entonces ya pues no tuve más remedio que irme a la capital. Y desde entonces, yendo y viniendo también muy a menudo. Por cierto, Guillermo acaba de aterrizar y el resto, excepto Rafa, todos han venido para la ocasión. Os lo agradecemos a todos. Javier Mariscal, ¿cuántos años ya residiendo en Barcelona? En el 2050 tendré 100 años, o sea que... Ahora solo 60 y algo, ¿no? Me fue en el 70, cuando tú no habías nacido. Así. En el 92 tampoco habías nacido. Sí, entonces ya sí. Entonces ya tenía algo de conciencia. No, yo estuve viviendo aquí full time hasta los 19 años. Nací donde está ahora el Corte Inglés, en la Plaza del Parterre. Íbamos al Colegio El Pilar, que estaba en mitad de la huerta. Vi cómo la huerta se iba desapareciendo, por lo menos aquel trozo. Y la carretera Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona, me la conozco al dedillo. Al principio íbamos cada fin de semana, volvíamos para aquí. Nos fuimos una panda de Valencia
Y poco a poco empezaron a hacer la autopista y al final han hecho un tren, que es más fácil venir en tren. No lo sé, es que no sé hacer cuentas, pero vamos a ver, 10 y 10 son 20, 20 y 10 son 30, 30 y 10 son 40, 45 años quizás, no lo sé. Pero he venido continuamente, o sea, desde los 70 pues veníamos, hice la mili aquí en los 70, estaba en Oxford, en Inglaterra, pues, y al final de unos meses llegué tarde a la mili, pero volví porque pensé estar siempre en un país que no hace sol y que no hay palmeras es difícil, pues mira, hago la mili y ya está. Total, es un año y medio de hacer el gilipollas. En los 80, 81, 83 estuve en Nueva York, también pues enseguida pillando curros y tal, pero también dices, yo no me voy a perder la explosión que ahora está pasando en España y sobre todo en mi ciudad, que es Barcelona. Lo quiero vivir y me volví otra vez también. Yo estaba convencido que en Barcelona, precisamente en mi primera casa estaba y sigo estando muy al lado de la estación de Francia y siempre pensando, bueno, de aquí a 1 o 2 años me iré pues a Tokio, a París, a Los Ángeles, a Ciudad del Cabo o a Murcia, que también es uno de los mejores sitios del mundo. Pero no sé, me he apalancado hoy en Barcelona un tiempo y lo que pasa es que viajo. ¿Ha dicho Murcia? Pero en cualquier caso son historias que a lo mejor ahora nosotros tenemos más presente en gente de una generación más próxima y por la cual estamos alarmados porque, como se comentaba esta mañana, la decisión de vivir fuera o de trabajar fuera, no como imposición, sino como una oportunidad profesional. Muchas oportunidades profesionales y muchos éxitos profesionales ha tenido Rafa Cervera como periodista, yo creo, que ahora ha vuelto a la ciudad de Valencia, pero que ha vivido y ha viajado mucho por el mundo. Yo nací aquí, estuve trabajando aquí hasta 1993. Como me dedico al periodismo musical, ahora es una cosa que más o menos pues, parece como normal y hasta lógica, pero en el año 92 seguía siendo una rareza y en una ciudad como esta era rareza y media. Entonces me fui a Madrid porque ya había llegado un punto en el que aquí había tocado techo y es una de las cosas, una de las decisiones de las cuales me alegro más en mi vida, porque no solo pude crecer profesionalmente, sino que además me di cuenta de que el mundo no se acababa en Valencia, sino que seguía. Eso, dicho ahora, a lo mejor puede parecer una chorrada, pero en la época predigital, antes de que la información fluyese gracias a Internet, creo que era algo importante, ¿no? Entonces, bueno, a mí vivir y trabajar en Madrid ha sido fundamental. Para mí, volví en el año 2006, sigo yendo porque trabajo para bastantes medios de Madrid y también de Barcelona. Y bueno, ahora mantengo un equilibrio intermedio, o sea, me gusta estar en Valencia, pero porque ya hay una parte, digamos, de mi profesión y de mi vida que ya, en cierto modo, está encauzada y me puedo abandonar un poco al placer que supone, pues para un señor maduro ya como yo, estar en esta ciudad. Y por último, cerrando la mesa y entraremos en materia, Borja Ventura, un periodista que cuando yo estaba en la facultad, recuerdo tenía una proyección brutal y no sé si por ello o no, acabó trabajando en Madrid, ha estado en proyectos que han avanzado tanto en el sentido digital como la información, trabaja también para 3 Media, es profesor de la Universidad Carlos III y allí está en Madrid, hace 7, 8 años. Yo tenía proyección brutal y ha ido fatal la cosa. Bueno, es que los proyectores han ido cambiando. No, yo hace 10 años que estoy en Madrid. Bueno, éramos 3 amigos que coincidimos. Guillermo es uno de ellos. José, que está allí, también estuvo con nosotros un tiempo en Madrid. Bueno, yo me he quedado. Y bueno, me fui porque, bueno, publicidad, moda, un artista, periodismo musical. Yo soy el aburrido de la mesa porque lo mío es la política.
Y me fui porque a mí me gustaba el periodismo nacional, ¿no? Igual si hubiera sabido lo entretenida que iba a ser la vida política valenciana, pues igual me hubiera quedado, ¿no? Porque la verdad es que luego era un cachondeo. Ahí en Madrid te preguntan, oye, ¿y esto cómo? Joder, me he perdido una fiesta tremenda. Y bueno, bien, ahí contento de haberme ido, aunque siempre tienes morriña de casa, porque me ha permitido meterme en proyectos que a lo mejor aquí no podría haber hecho, ¿no? Ahora estoy terminando un libro sobre el final de ETA, que es uno de los temas en los que me he focalizado estos años. Trabajo para A3 Media, para El Economista, para sitios un poco más gafapastas como Yorokobu y Jotdown. En fin, que esto... Los conocemos en Valencia Vibrant. Es entretenido, es entretenido. Pues lo que me gustaría es que nos aprovecháramos un poco de esa visión externa que todos ellos tienen de la ciudad de Valencia, aunque no pocos de los que están aquí presentes tienen proyectos fuera de la ciudad, incluso fuera de España, profesionales. Ellos tienen todo ese bagaje y esa riqueza. Y algo que influye mucho, al fin y al cabo, en la imagen o en la marca de una ciudad, ya sabéis que desde Valencia Vibrant siempre nos importa mucho el aspecto económico y las posibilidades y los potenciales, son los tópicos. Y los tópicos son algo que digamos, tiene bastante vigencia siempre que hay una visión externa. Entonces, quería preguntarle también a alguien que está tan vinculado con la imagen y que quizá puede tener una visión peculiar del tema de los tópicos, tanto de la ciudad de Valencia incluso como de España, como Javier. ¿Cómo ve en este momento la ciudad de Valencia en cuanto a tópicos? Si hay algo que esté marcado desde hace tiempo y si a lo mejor hay algún tópico reciente que parece que tengamos que sobrevivir durante las próximas décadas a él. Bueno, quizás el tópico y sobre todo la puta realidad más fuerte es como el cielo que tenemos hoy, azul, es muy difícil encontrarlo, y el avión que pasa, pues lo vas viendo, y la luz que es impresionante, es una luz casi tan fuerte como en La Habana, y esta luz también que aparece en invierno, con poco, aunque dure poco, porque enseguida se hace de noche, y este solecito que te acaricia en invierno, es algo que yo creo que define muchísimo. Yo quizás partes del litoral, como puede ser Cataluña, podría ser el codo de un hombre que entra en el mar, y Valencia podría ser más dos piernas con un fémur muy grande, abiertas, de una señora estupenda, que las olas le van... Qué bonito, ¿no? Le van acariciándole el chocho. Quizás y es esto, y eso es el tópico, ojo, y eso es un tópico. Como tópico está bien. Ojo, Es Ahí está. reflejo tan Ahí está, bestia que hay y que Sí. es un espejo el mar, ¿no? Espectacular. Pero bueno, también, pues por ejemplo, hoy me he dado cuenta, yo perdonar, soy bastante inculto, yo pensaba que venía, cuando he visto el mapa, pues al lado del cementerio, por ahí, hostia, al final de la calle Jesús, bueno, será un casal fallero, ¿no? Y me he encontrado con esta maravilla, que digo, ¡hola! Y además es laico, o sea, no es del PP esto, no me lo puedo creer, o sea. Y entonces, ¿cómo nos movemos los valencianos, por ejemplo? Bueno, perdonar, yo odio esto de los valencianos y las valencianas. Yo propondría a todos los políticos que, por ejemplo, el 2015 digamos valencianas y el 2016 valencianos. Entonces, como estamos en 2015, ¿cómo nos movemos las valencianas? Por ejemplo, ¿cómo se hace cola para pedir? Hay una no seriedad, hay una manera como muy distendida de, che tú, enseguida es como, ¿qué pasa? De no haber protocolos. Vengo de un país que es mucho más serio y más alemán y mucho más duro en esto, ¿no? Aquí es mucho más de, che tú, lo estem passant tan bé y anem a hacernos una paelleta. Esto es topicazos, por supuesto. Y es este punto de que siempre se ha vivido muy bien y se vive muy bien. ¿Por qué los alemanes, los suecos y los del norte, yo creo que son tan racionales? Porque cuando viene el invierno, si no te has programado bien, te mueres.
Aquí no. Aquí en invierno, en el cole, era de una mica, pues nenaza, llevar abrigo. Quiero decir, se vive muy bien, siempre he sido muy rico. Yo recuerdo de niño yendo por la calle Colón y una bofará de un perfume atroz a la flor esta del naranjo, ¿cómo se llama? El azar, ¿no? Que decías, ¡guau! ¿Cómo huele, macho? O sea, ¡guau! Una peste como de estas señoras cuando se meten en el ascensor, ¿no? Que dices, toma ya. Claro, son cantidad de cosas que te da un punto de, aquí es que no cal pegar ni golpe, ¿no? O sea, se vive de puta madre. Y de hecho siempre es, estoy hablando de topicazos, insisto, y estoy haciendo la caricatura. El nivel estético, cuando vas a Palencia, a Burgos, Valladolid, es que son gente que viven en un desierto, una estepa, donde no hay bandas de música y donde en Fallas, cuando las chicas empiezan a estrenar las nuevas tetas de 19 años, es impresionante. O sea, la sangre cómo te sube. Un alemán me dijo, oye, pero esto de Mediterráneo es todo una historia de marketing. Yo digo, no, mira, tío, vosotros, los del norte, el día 1 de octubre hay una nube y boom, se instala allí y hasta el 28 de junio no se va. Y todos los días tenéis la misma luz y todos los días llueve o no llueve, pero es lo mismo. En cambio, en Valencia no. En Valencia de repente hay una tormenta, hay unos nubarrones y cae un ¡guau! Que hostia la puta madre, ¿no? Y de repente, hace una semana en el premio, bueno, no sé, o en Ibiza, que también he vivido, o en Denia, o en Alicante, o en Chátiva, y estás en mitad de celebrando las Navidades, desayunando al sol, que es ¡guau! Y te entra una... ¿no? Y al lado tienes unas amigas que dices, bueno, ¿qué hacemos después de comer, no? O sea, que te sube y te baja muchísimo. Queda claro que las valencianas vivimos muy bien y Yo quiero volver. Vente. Yo quiero volver. Y a mí hay un perfil profesional que me interesa mucho, que es aquel que da la sensación, a lo mejor Rafa estoy equivocado, que después de conseguir, digamos, de haber encofrado un edificio profesional como el tuyo, cuando aparentemente, y no sé si viene por ahí, digamos que están los contactos suficientemente sólidos con Madrid, con Barcelona, uno decide volver a Valencia porque las valencianas aquí es donde vivimos bien. Sí, y a ver, en mi caso, a mí me gusta vivir bien, quiero decir que comparto muchísimo lo que dice Mariscal, ¿no? Y yo sé que soy así y está en mi naturaleza. No soy ambicioso, no me he postulado nunca para dirigir nada ni para ser director ejecutivo de nada. Me siento muy afortunado por poder hacer lo que hago y por vivir de algo que me apasiona, que es la música y que es escribir, y creo que con eso, pues bueno, igual seguramente me he equivocado, pero con eso he tenido como bastante. Entonces, como no he hecho nada por llegar a ningún sitio salvo a escribir de lo que a mí me apetecía, en sitios que a mí me apetecía escribir, y he tenido la suerte de conseguirlo, pues entonces a continuación dices, pues si puedo, en vez de estar en Madrid, que hace mucho frío, que la gente tiene mucha prisa y nunca puedes quedar con nadie, etcétera, etcétera, pues me voy a Valencia. Además, yo concretamente no vivo en Valencia, vivo en la playa del Saler, que me parece ya la repanocha del placer. Y donde nos gustaría celebrar el próximo Valencia Vibrant, si puedes sacar unas mesas. Estáis invitados todos, ojalá que fuese La así. Albufera es el lugar más impresionante. Pero no hemos hecho un tópico de la Albufera en un par de siglos. Las valencianas que van a Albufera... A lo mejor es... Hombre, yo soy una valenciana que, por ejemplo, hace 3 fines de semana me pidieron los de TV3 hacer un pequeño reportaje sobre Valencia de cuando yo era pequeño y fuimos a la Albufera y rodamos el atardecer, además con la cantidad de aves que habían en aquel momento. Y es un regalazo y además es gratis. Es impresionante que dices,
Eso es una Porque- cosa que funciona muy bien en Sí, es otros como países. cuando a la tele le das mucho ¿cómo se dice eso de los colores que suben mucho? Satura. Brillo y contraste. Saturación. Saturación. Porque el agua de la Albufera es bastante groga, ¿no? Y es así sucia, ¿no? Y entonces coge mucho más el naranja. Y el naranja es un naranja subidísimo, ¿no? Que está al final de todo, de la barra allí, aquella. Yo es que pienso siempre en los colores estos La barrita. del ordenador, ¿no? Pero también es Valencia, V. O sea que es V Y ya. vibrante también. Vibrante, de de valentía. Bueno, O sea, ya es Valencia. me consta que... Tarararán, me consta que hay representantes de la... tarararán, tarararán. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder disfrutar de Javier Mariscal cantando el himno de Valencia? Eres una persona, Guillermo, que sabe mucho de marcas y con el tema de los tópicos has vivido en Madrid y de hecho has compartido una iniciativa que es Wikipaella. En cierto sentido, digamos, es como la estructura digital que trata de evitar que haya chorizo y guisantes en la paella, pero a nivel mundial. Esto es algo Muy bien que explicado. debería preocuparnos mucho a todos, pero ellos hicieron una web y la verdad es que tratando de ser diligentes y responsables, a día de hoy es toda una realidad. Y luego has utilizado la paella en yo creo, un caso de éxito local, lo hablábamos antes con Arroz La Fallera, que le invitamos a que patrocine el próximo Valencia Vibrant también. Lo digo por esta mención, no hemos cobrado. Y me gustaría que desde Madrid, desde toda esa visión que has tenido y la visión exterior, ¿qué tópicos crees que sobreviven de Valencia, pero más allá de la luz, que es un tópico que a todos debe ponernos optimistas, los tópicos en sentido negativo, antes de hablar de política con vos? Sí, yo creo que Borja también estuvo en el embrión también de Wikipedia y de ir por ahí tomando arroces. Hay un tópico que hablamos también en la comunidad de valencianos y de gente de la terreta, porque también habían alicantinos en Madrid, y es que con el tema, con 24 años de una determinada manera de hacer las cosas, yo he estado en reuniones con clientes de primer nivel, con directivos y tal, y al final ese halo, ese tufo, esa manera de hacer las cosas, ese salvaje corrupción y todo esto, acaba diciendo, mira cómo sois los valencianos, ¿no? Esto yo lo he escuchado. Y esto nos convertía un poco en si el tópico de los andaluces en el siglo XX eran los vagos y tal, nosotros hemos sido un poco los andaluces del siglo XXI. ¿Vale? Entonces, en la primera década hemos sido nosotros, el del que se reían y del que tal, pues el valenciano, fijaos la que tenéis montada. Hablabas algo de política, de situación, de actualidad de Madrid, y si sabían que era valenciano es de, bueno, cállate tú, que amigo, que es de, correcto, pues ya. Había un meme hasta las últimas elecciones. Había un meme que era pues, un negro con una camiseta con la esvástica que decía: si fuese valenciano votaría al Ku Klux Klan. Eso tiene pero duele. Quiero decir, duele Sí. porque se va creando una imagen que no es justa. Es decir, no es justa porque no es generalizar así. Se va creando el tópico de que parece que en el fondo a todos nos iba aquí la marcha y queríamos Sí. que estuviese en determinado tipo de gobierno, cuando todos, pues no, supongo que había una mayoría, pero todos no queríamos. Habla. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Además, vosotros, tú ya, por lo que me has contado, ya estabas aquí, pero yo que he vivido todos esos titulares diarios, ¿no?, que nos iban sorprendiendo cada día que me levantaba, ¿no? Entonces llegaba a la redacción y había días que es que llegaba con el bolso aquí en la cabeza, ¿no? Porque realmente era un poco bochornoso enfrentarte todos los días y comentarios de mis compañeros pues un poco a guasa, ¿no? Porque obviamente pues no te lo puedes tomar de otra forma, pero sí, desde luego. O sea, vivirlo allí, porque claro, una cosa es vivirlo aquí y estar pues formar parte un poco del teatro del absurdo, ¿no? Y ser incluso una pieza de un personaje, ¿no? Pero vivirlo desde la distancia pues es a veces incluso más bochornoso aún. Y me alegra que saquéis este tema habiendo un periodista de política en la sala.
¿Cómo se ha vivido desde las redacciones de política todo esto que estamos hablando? Lo que Rafa, Marta y Guillermo están comentando es así, ¿no? Se te miraban de, bueno, tú eres valenciano, ¿no? Y era la típica sorna. Pero yo, como me gusta ser impopular, me vais a permitir que haga un poco la lectura al revés también, porque me gustaría también introducir los tópicos que nosotros valencianos nos llevamos y cómo somos muy cainitas con nosotros mismos. Y pongo 2 ejemplos. Uno, bueno, yo soy de aquí de Valencia, pero mi familia es de la Safor, de cerca de Gandía y demás, ¿no? Un pueblo muy pequeñito, con playa, muy bonito, moderadamente, pero turístico, ¿no? Y el madrileño que venía de vacaciones allí era el típico madrileño que, en fin, que en Valencia siempre es el tonto que presume de ser de la capital, que no sé qué, que tú eres de provincias, que te da igual, ¿no? Luego, cuando vas a Madrid, por lo menos mi experiencia, no sé lo que Marta y Guillermo podrán comentar, y tú también habías estado en Madrid, mi experiencia con Madrid es que, como nadie es de Madrid, la gente es absolutamente integradora con el inmigrante, porque es que casi nadie es de allí, y además es una ciudad que está acostumbrada a que la gente sea de fuera, ¿no? Sí. De hecho, eres de Madrid por estar allí y ya está, ¿no? Entonces ahí cambió mi percepción y, segundo ejemplo, y lo enlazo con lo que comentabas, cuando todo esto pasaba, la directora de Jotdown me llamó un día y me dice, joder, ¿tú serías capaz de explicar por qué la gente sigue votando al PP en Valencia? Digo, sí, pero me tengo que remontar a Elizondo, a Zaplana y atrás. Y dice, bueno, esto es Jotdown, puedes escribir. Dije, correcto. Entonces, empecé, yo creo que cuando Zaplana todavía no estaba ni en Benidorm, para intentar explicarlo todo. Hablé con compañeros aquí, en fin, porque me dieran contexto, acababa de cerrar el canal No, entonces. Y los comentarios eran una sarta de, eres un mesetari, no tienes ni puta idea, tal. Y yo, oye, que yo soy de Valencia. Ya, pero es un mesetari y un menut. Entonces, el momento tú, desde fuera de Valencia, aunque seas valenciano, criticas algo de lo que hacen los valencianos, y yo siempre lo he dicho, y me preguntaban mucho los compañeros, por ejemplo, con el tema de Canal No, y creo que fue Mariola Cubells, quien se lo leí en un parrafito, y decía, joder, vosotros que habéis sido los, con perdón, traidores que habéis estado chupando el bote en Canal No, sois los primeros que os habéis puesto con la pancarta porque no podemos vivir en una televisión pública cuando vosotros desde dentro lo habéis hecho, y ahí ha habido leche. Es decir, somos absolutamente acríticos con nosotros mismos. Lo que nosotros hemos tenido 24 años, bueno, malo, regular, es lo que nosotros hemos querido tener. Vale, que alternativas, en fin, el PSPB tampoco es que sea una cosa maravillosa, y hasta ahora no ha habido ninguna otra alternativa, ¿no? Pero es que hemos tenido lo que hemos merecido tener, y el exilio de muchos, algunos por unos motivos, algunos por otros, es algo que nosotros hemos cosechado. Entonces, me hace mucha gracia porque sí que es verdad, y con esto termino y perdón por el rollo, sí que es cierto que existen muchos tópicos sobre nosotros valencianos, muchos ganados a pulso, pero también nosotros mismos somos los que tiramos de tópicos para definir a los demás, cuando muchas veces deberíamos ser más críticos, porque yo no soy mesetario. Yo estoy muy de acuerdo, yo creo que falta siempre, ahora hablamos de la parte negativa, rigor. Nunca ha habido rigor. Vamos a ver, estamos generalizando que es una animalada hacer esto, pero bueno, es jugar. Es ratista. Y además yo no le doy mucha importancia a las palabras, por favor, y creo que vale, pero lo que tú dices de una falta de crítica bestial y de rigor. Això més o menys ja està bé. Va, anem. No sé, vale, que son anécdotas muy personales, pero toda mi vida he visto como las tapias aquí muchas veces de ladrillo sin ponerle el acabado de cemento y arriba cristalitos. Estoy hablando de mi experiencia de nano, que era la posguerra, pero la gran mayoría de tancaments, de cerramientos de solares y cosas así en Valencia se hacían con unos ladrillos o con unas cañas y arriba cristales para que no saltara el ladrón. Que yo de pequeño decía, siempre veía las manos del ladrón ensangrentadas, decía, hostia. En cambio, cuando vas, yo qué sé, a un sitio como París o Barcelona, a mí me llamaba tanto la atención que la propiedad privada se defendía con unas verjas que estaban diseñadas de puta madre, súper bien pintadas y con un ladrillo vista que decía, joder, aquí la propiedad, o sea, las cosas las hacen con rigor y profesionalidad, ¿no? Sí, es algo de hecho Y que aquí nosotros tenemos ese punto, insisto, conozco a cantidad de valencianas, súper rigurosas, o sea que es un topicazo también, De hecho, pero bueno, está bien. Hablábamos antes justo con Maite de esto, ¿no? De que las valencianas lo que tenemos es que tenemos esta falta, en generalizando, de rigor y también de profesionalidad. Si yo me la tengo que jugar
soy el único que después de estar 9 años trabajando en agencias de publicidad de primer nivel, de siglas de gente muerta y todo esto, cuando vuelves aquí tienes que hacer un ejercicio de reciclaje, de despresurización, porque no es un downgrade, y yo no quiero generalizar, porque también hay gente aquí que es, bueno, que también no, hay muchísima gente y talentazo, pero hay un momento en el que dices, tío, el zapateo a tus zapatos, el rigor, el respeto profesional al lado, a la experiencia, esto muchas veces aquí se echa en falta, y también es un tópico que se oye mucho, ¿no? En Y Valencia siempre decir, se mete por medio de la paella. Yo he tenido clientes que, bueno, vamos a hablar del presupuesto. Che, tú, vamos a comer la paella y ya parlarem. Y ya te he invitado a una paella, ¿qué más quieres? O sea, dices, no, esto no es serio. No es serio, no es serio ni lo que me estás pidiendo ni la relación. Yo creo que al final... También he trabajado con empresas maravillosas valencianas que súper rigurosas me han pagado siempre muy bien, perdón. O sea que No, pero efectivamente lo que dices, ¿no? Lo que decías antes, Xavi, de todas esas ventajas que el calor, el sol, la luz, que hay en muchas partes del mundo, ¿no? En muy pocas partes del mundo, perdón, podemos ver esa luz que vemos aquí o esa calidad de vida que tenemos aquí. Pero lo que decía antes Fernando Ginier, que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho su discurso, que ha dicho que, o sea, al final... digamos que las personas que estamos fuera tenemos que sentir que esta ciudad, o por lo menos generar las bases de una ciudad que sea apetecible para que nos apetezca también volver, ¿no? Entonces yo creo que es importante que bien, o sea, los discursos políticos están muy bien, pero Valencia, ¿y ahora qué? Pues yo creo que la clave está en que la dirección de la ciudad tiene que ir hacia una ciudad en la que realmente se generen expectativas y se genere pues, un entorno y un contexto en el que realmente nos apetezca vivir, ¿no? El otro día, este martes, por ejemplo, estuve en Ámsterdam y me sorprendió muchísimo cómo está diseñada la ciudad para el disfrute de los locales, ¿no? Del ciudadano. Sí, sí. Y eso al final lo que implica o lo que define es que es una ciudad pues, que tiene una calidad de vida importante, ¿no? Entonces yo creo que eso, al final esas pequeñas actuaciones y esas pequeñas intervenciones en la ciudad es lo que hace que una ciudad sea confortable, sea habitable y sea apetecible para las personas que la habitamos. De hecho, cuando hablamos del tema del atractivo profesional, y cruzándonos el otro día algunos tweets, para nosotros al menos, y cuando hablo de nosotros es mi mujer y yo que también estábamos en Madrid, amigos, mi socio que también estábamos en Madrid, hay un grupo de gente que nos hemos vuelto. Por ahora tienes que buscarte cosas fuera, no esto de Ámsterdam, lo que decíamos de Madrid, de Sevilla, de salir fuera, para decir, que la desoxigenación por ahora no sea tan brusca, ¿no? Porque Valencia yo creo que es una ciudad fantástica para dormir viviendo en el mundo. O sea, ahora mismo es un espectáculo. Es de hostia. Si puedes trabajar viviendo fuera, al final, si te lo puedes montar, si al final esto es un mundo global realmente, que puedes trabajar desde el Saler y escribir a donde quieras, o nosotros ahí en Borrut podemos trabajar para más clientes de todos lados. Esto es lo interesante, poder dormir aquí. Pero luego la realidad es que hay profesiones que tampoco se pueden desarrollar, no tienen recorrido aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Xavi, que tú te marchas a Barcelona también, quizá porque esa yo ciudad... me marché porque no quería ser hijo de o hermano de, y quería ser hippie. Claro, pero bueno... Y quería no Bien. ser pijo y desclasarme Pero por y la misma ponerme regla- ciego. Bueno, y te has quedado allí para continuar haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Era esa aclaración. Pero ¿crees que aquí ahora ya Bueno, podemos- Barcelona, no lo sé, es una expresión. Olía a imprenta. Aquí no. Aquí las acequias todavía estaban bastante presentes, ¿no? En la ciudad. No había trabajo y yo quería hacer algo nuevo que no era pintar cuadros, sino carteles de estos que ponen en las playas, o sea, imprenta, no sé, hacer cosas que le llamaban en aquel momento diseño. Pero yo creo que primero fue salir de casa y salir de esta jaula dorada, que era una maravilla. Íbamos cada día al Saler, nos poníamos ciegos allí con los porros del parterre al Saler y del Saler al parterre. Claro, también es muy personal, ¿eh? Éramos una panda de inútiles, yo el primero, y que de repente dices, "Ay, yo tengo ganas de hacer cosas", ¿no? Y aquí era un bicho raro dentro de mi pequeñito ambiente, un momento. Estaba en equipo crónica, equipo realidad, que por ejemplo, pues estos trabajaban mucho, ¿no?
Y había, bueno, conocía también a buenos dibujantes. Y... ¿Habéis tenido todas experiencias profesionales fuera de aquí, incluso fuera de España? De alguna forma nuestro carácter, la forma en la que la luz y nuestra forma de ser, ya sea por la arista del meninfotismo, ya sea por la arista de lo romántico o de implicar la vida profesional. También. Sí, bueno, eso era de las fallas, era del ¿no? parterre De al quemar Saler, todo. Lo de las fallas ha sido un tema polémico esta mañana. No, si que- si no, no te no. importa que hablemos un poco de ello. No, pues yo generará te digo tweets. de que yo lo veo en muchos valencianos que tenemos esta autocrítica bestial de ya hemos hecho esto que está muy bien y no pasa nada, nos lo cargamos, que es muy positivo y puede ser también muy negativo. En el aspecto profesional es negativo. Son, por ejemplo, los catalanes a lo mejor no tienen ese componente. Yo personalmente creo que es muy positivo no creerte que estás haciendo, no sé, te podría hablar de un pintor muy amigo mío, muy famoso, que un día estaba terminando un cuadro y digo, va tú, Miguel, vámonos a cenar. Hoy se ha pasado una nueva página en la historia del arte. Claro, esto un valenciano no se lo cree nadie. Nadie. Le dicen, bueno, si cuela, cuela. ¿Sabes? Bueno, es mi actitud. O sea, yo todo lo que hago me da la impresión que es falso. Y un día vendrá Pujol y me dirá, escolta, Mariscal, tot lo que fas és una merda. I ara, bueno, pues me dedicaré a ser jardinero, que me encanta, ¿no? Gracias. Pero igualmente la ciudad, más allá de la luz, tiene potencialidades. Y yo os quería preguntar por algo muy concreto, Borja, que es, desde fuera todavía, ¿se perciben potencialidades a la ciudad de Valencia? Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que Valencia es la tercera ciudad en población, es la tercera ciudad en producción económica. Ahí vamos un poco más fastidiados, pero lo es. Tiene un puerto importantísimo, tiene conexión con la capital gratuita, tiene alta velocidad, tiene gratuita y alta velocidad por separado, es decir, gratuita carretera, alta velocidad. Que esto es algo que, por ejemplo, que en Barcelona, para conectar con Barcelona, es un hándicap a nivel comercial. Claro que tiene potencialidad. Varios de los mejores profesionales que conozco están en Valencia. Algunos han salido, otros han vuelto, otros no han salido de aquí. Lo que pasa es que yo creo que hay que redistribuir nuestro ego. Es decir, tenemos todas las fichas de nuestro ego puestas en cosas de autoprotección y falta de autocrítica, y ahí no deberían estar, y creo que tendríamos que poner un poco más en creernos a nosotros mismos y en defensa de lo nuestro. Vuelvo al ejemplo periodístico, ¿no? En Madrid el otro día llovió. Y hostia, nos enteramos todos en España. En Pamplona creo que pasaban vacas por la calle arrastradas por el agua, pero es que Pamplona no es Madrid. Entonces, si hay atasco en la M30, interesa en el resto de España. Y nosotros nos quejamos constantemente, pero coño, Barcelona tiene La Vanguardia, tiene El Periódico, tiene el Ara, tenía la UI, tiene prensa potente, fuerte, propia, identitaria, con sus ideologías, con sus historias, pero coño, informan de lo que hay. Tú te vas a Euskadi, pasa lo mismo. Aquí en Valencia, bien, tenemos las provincias, Levante, fantástico. Valencia Plaza es lo más. Está lleno de amigos. Hay una cosa, Eugenio, que decías, que decía Borja, que es interesante, lo de redistribuir el ego, ¿no? Del tema de lo hemos tenido puesto en el sitio equivocado, y estoy totalmente de acuerdo y me parece súper interesante la reflexión. Súper guay, tío. Bien. Sí, tío, basta con esto. No, pero está guay porque hay un tema de poner el orgullo en lo que toca con cosas que hemos dicho hoy, que es con rigor y con profesionalidad, que es de tampoco nos vengamos arriba, porque el valenciano es muy de pronto venís arriba y ser el mejor en algo y no, tío, no. O sea, hay gente también fuera que hace cosas interesantes y tampoco tenemos que venirnos tan arriba. Pero con rigor profesional, poner en valor lo nuestro, porque hay un montón de cosas. Cuando decías del potencial, todos tenemos colegas o gente o familiares que viven fuera. Hoy nosotros hemos vivido fuera, y cuando vuelves, valoras y ves por primera vez esa capacidad de tener una visión de turista y alucinas con las verdades y con las unicidades que tenemos como Valencia ciudad. Lo que pasa es que aquí se ha potenciado otra cosa, nos hemos querido inventar otras cosas en vez de potenciar cosas únicas que a nivel de marca, cuando hablamos, ¿no? En la estrategia de marca buscamos qué verdades tenemos para potenciarlas, y si además nos hacen únicos, pues la gente querrá ver, hostia, ¿por qué eres único? Pues porque tenemos un montón de cosas, aparte de la luz, tenemos un río, tenemos un puerto, tenemos cosas una cultura brutal, que ahora como ha estado tapadita y ahora pues bueno, vamos a ponerla ahí, ¿no? De todas Pero formas, misma forma- no, sí, Maite, no.
Sí, venga. Pues o sea, de la misma forma que efectivamente, además de las cualidades que puede haber en la ciudad, también la creatividad que existe entre los valencianos, pero o sea, no es un tópico tampoco, ¿no? O sea, esto no es, o puede sonar a topicazo, pero realmente no lo es, ¿no? En mi caso, por ejemplo, desde que yo estoy en Telva, bueno, pues sí que es verdad que hay ahí como una especie de colonia de valencianos, ¿no? Valencianas que hemos creado, pero realmente no porque esté yo ahí, sino porque los colaboradores que tengo yo ahora, por ejemplo, pues Dani Borrás, Vicente Gallar, al final es que realmente no existen probablemente en España nadie que lo escriba mejor. Entonces, o sea, realmente sí que existe una creatividad. Las portadas de Telva las están firmando casi todas un valenciano, que es Jonathan Segade, que vive en París. O sea, que realmente hay un tejido ahí de creatividad bastante importante en Valencia, ¿no? Y yo creo que eso hay que cultivarlo. En el caso, por ejemplo, de Francia, existe un festival que a mí me encanta, que yo siempre lo utilizo como referente, que es el de Liège, el Festival de Liège, que integra moda, arquitectura, fotografía. Es un festival súper creativo de jóvenes talentos. Bueno, pues yo creo que Valencia, ¿por qué no? Podría ser, por ejemplo, la cuna de un festival de este tipo, ¿no? Que promoviera el talento en estos ámbitos y que se retroalimentaran, porque además en Valencia sí que existe esa intención de que todas las áreas se retroalimenten. Por ejemplo, el otro día estaba en Barreira, estuvimos Dani Borrás y yo dando una charla y justamente nos contaban eso, ¿no? Que en la programación pues, el área de fotografía, el área de moda, lo que hacen es que potencian actividades en común para que se retroalimenten y hacen trabajos, al final acaban haciendo trabajos también en común. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Se nos ve desde fuera, Rafa. ¿Hay un perfil del valenciano trabajando por España como, no sé, como un tío que tiene una valía o algo? ¿O ese chauvinismo no existe? No te sabría decir. ¿O es muy relativo eso? Porque yo tengo la sensación de que la sociedad a la que abordó Borja en aquel artículo de Jotdown, tratando de averiguar para el resto de España por qué votábamos al Partido Popular en masa, y ha sido el partido más votado tanto en la ciudad como en la Comunidad Valenciana, hace nada. Tengo la sensación de que a veces en nuestra sociedad hay aristas y hay gente no brillante, muy brillante, que tiene un potencial brutal fuera y lo explota y tal, pero no sé si son aristas o verdaderamente y nos dedicamos a sembrar el mundo de gente brillante sin aprovecharnos aquí, y si existe eso o no es así. Por ejemplo, eso último que dices, pues el caso de Mariscal, quiero decir que es uno de los nombres de esos que siempre piensas de alguien que ha hecho algo muy importante y que para poder hacer algo muy importante se tuvo que ir de Valencia. Podríamos hablar de Berlanga y de muchos otros nombres. Entonces, eso siempre ha sido un hándicap. No sé si lo sigue siendo ahora mismo. Los valencianos, creo que las cosas están cambiando y espero que a partir de ahora, después de estos 20 y tantos años de despropósitos, espero que empiecen a cambiar para bien. Y de hecho, yo creo que el hecho de que existan pues, centros como este o como Las Naves, medios como Valencia Plaza, webs como Berlanga, me parece que son señales muy claras de que aquí hay materia prima y de que hay ganas de hacer algo más que puentes que no sé muy bien para qué sirven y de edificios enormes que no sé muy bien lo que acaban de acoger. Entonces, creo que todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí desperdigado, porque no ha habido más remedio, es muy valioso y que poco a poco mi fe, a lo mejor es que soy muy inocente, pero mi fe es esa, poco a poco va a empezar a generarse una nueva imagen de lo que es esa Valencia que ha estado un poco como debajo de la punta del iceberg, porque de lo que se hablaba era de otras cosas, porque no había dinero, porque siempre estaba hablándose de escándalos, porque se estaban haciendo auténticas atrocidades en determinados centros públicos y porque al final nos hemos convertido, ya como golpe final en estos últimos meses, en la tierra del caloret, que es un término bastante traicionero, porque nosotros que estamos aquí, el caloret lo podemos utilizar de una manera, pero el modo en que se utilizó ese término, la persona que lo utilizó y cómo lo utilizó, me parece
una afrenta directamente. Y desde fuera, sin ninguna mala intención, eso se ha convertido como una especie como de latiguillo que a mí, como valenciano, no me hace ninguna gracia, a pesar de que me guste el caloret y me guste el caloret de la playa y todo eso. Pero esa es mi percepción y cómo se lanzó esa expresión. Entonces espero que de una vez por todas la expresión esta del maldito caloret se acabe y empiece a hablarse de esa Valencia que existe, de ese Ruzafa que es creativo, de todos esos artistas jóvenes en tantas áreas, periodistas creativos, y que todo eso empiece a aflorar. Confío en que los nuevos gobernantes ayuden a eso, porque, pues sí, vale, está el tópico Valencia es muy creativa y tal y cual, de acuerdo, pero es que lo es. Entonces, bueno, pues al margen de que unos y otros estén desperdigados, pero aquí se hacen cosas, se siguen haciendo cosas y me gustaría que el mundo, nosotros fuésemos capaces de expresarlo y que el mundo además estuviese abierto, receptivo, para darse cuenta de que es así. Es una labor en dos sentidos. Me gustaría... ¿Puedo añadir Por una favor. cosita? Yo, por poner un símil, lo que hablábamos antes de lo apasionados que somos a lo mejor en la crítica y en el halago, creo que los valencianos somos un poco como Mestalla. Una semana estamos peleando por la Liga y a la semana siguiente queremos matar a todos, ¿no? Y queremos zarandear el coche a Cooper, hemos insultado a Ayala, en fin. Y esto nos pasa, ¿no? De pronto, ahora el PP ha seguido siendo el partido más votado, pero de repente hay como una oleada de ilusión que Valencia ha cambiado, que ya nos podemos desprender del San Benito, de que... En fin, bien. Pero aquí hay un problema que no tenemos que desatender, que es que no es que Valencia no tenga dinero, no es que Valencia le falte creatividad, no es que Valencia le falte talento. El problema que describía Javier hace 40 y pocos años cuando se fue era que no había trabajo. Sigue sucediendo esto. En Valencia hay muchísimos sitios, pero el problema que tiene Valencia es que su capacidad de catalizar la creatividad y el talento que lo tiene, va a ser la creación de oportunidades. Y un problema que creo que no tenemos que desviar es que Valencia no es que no tenga dinero, es que Valencia debe muchísimo más de lo que tiene. Entonces, la capacidad de cambio y de regeneración no depende únicamente de un cambio de partido, dirigentes, gobierno. No, la capacidad de acción de los nuevos, venga quien venga, va a ser muy limitada por una mera cuestión económica. Es decir, no es que no tengamos, es que debemos más del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Entonces, todo pasa por, de alguna manera, que en fin, que aquí es donde entra el talento, la creatividad y la ilusión, porque es un componente mental intangible, pero básico para transformar cosas, es ser capaces de crear oportunidades para que la gente joven y no joven, cuando hablo de no joven, me vais a perdonar, hablo de gente de más de 45 que se han quedado fuera en la calle y que lo tienen aún más crudo que la gente joven, porque, en fin, reubicarte cuando has sido arrollado por la ola con determinadas edades y determinadas cargas es mucho más complejo incluso que para los jóvenes. Entonces, la cuestión es, sabiendo que no es que no tengamos dinero en la bolsa, sino que es que no tenemos ni para comprar una bolsa, tenemos que intentar generar todas esas oportunidades para que realmente se vea lo que podemos Es que hacer. yo tengo también un problema, que Valencia es de falta de trabajo, que hay oportunidades de trabajo, que no hay dinero. En Valencia hay dinero y hay trabajo. Lo que no hacemos es nosotros mismos ni creérnoslo. Porque cuando hablamos a veces con colegas de otras agencias, otros creativos y tal, vemos las primeras marcas de la Comunidad Valenciana y curran con agencias de fuera, por ejemplo. Y esto nos jode. Decimos, hostia, esta marca está currando con un tipo de Barna, con un tipo de Madrid, y es decir, tú compras en la tienda de abajo de tu casa. Vas al mercado central, compras, haces consumo en Valencia. No, hombre, no, me voy a tal sitio a comprarlo, o no, o este sitio me mola más y me voy fuera. O sea, nosotros mismos tampoco demostramos, tampoco hacemos por poner en valor lo nuestro, o querérnoslo, o apoyarlo, o consumir. Estábamos en Bilbao hace 2 semanas y allí ves tiendas de barrio. O sea, tiendas de barrio que sobreviven y van como un tiro. ¿Por qué? Porque la gente prefiere comprar una tienda de barrio que irse a un centro comercial, a la tienda más molongui que han abierto no sé dónde y que acaba de destrozar a una franquicia que llega y ha destrozado un pequeño comercio. ¿Y por qué cierra? Hostia, qué putada que ha cerrado este pequeño comercio. Ya, pero tú ibas ahí. O sea, el Líbano, ¿no? Ha cerrado el Líbano. ¿Tú ibas al Líbano a tomarte un bocata o un pincho? No, es que esto es de turistas. Ya, pues es que con ese San Benito también nos está pasando con la paella, ¿no? Que es de... Nosotros le hemos puesto en valor y mucha gente nos decía, hostia, la paella, tal, estoy hasta los huevos de la paella. Ya, pero es que la paella es algo nuestro que nos hace únicos y que hay sitios que llevan 4 generaciones sobreviviendo, haciendo paella a leña, que es algo muy nuestro,
Y decimos, ¿tú has ido a comer paella? Yo es que no como paella, yo paso y es de, tío, es que esto es lo nuestro, esto es cultura. Pero nosotros mismos pasamos. La paella es una anécdota y perdonadme porque... No, pero hay pero es de, tío, comparaciones- es que... Hay comparaciones muy sangrantes, por ejemplo, con el tema de Cataluña, ¿no? Que aquí siempre se le ha denostado y era el fantasma del catalán, ¿no? Bueno, los catalanes, si algo tienen fantástico, es la estima por lo propio, desde su protección idiomática. Oye, que se le podrán criticar, se dirá lo que tú quieras. Joder, este evento se llama València Vibrant. Estem en València, ningú parla València, sí. No passa res, és la nostra cultura, no passa res. Si voleu. Bueno, no, a mí me es igual, pero no sé, es como nos falta apego por lo nuestro. La paella lo vemos absurdo, la horchata y el fartón lo vemos como, sí, es que dicen de poble. Sí, collons, que son de poble, que no pasa res, que es guay ser de Sí, poble. sí, sí. Entonces nos falta un poco de apego y de estima. Sí, sí, sí. Es que el tema es este de los símbolos, ¿no? Desde lo que tenemos mucho en los símbolos, y estoy totalmente de acuerdo con el valenciano, no soy valenciano para adelante y intento hacer los intentos, pero es de coño, lo que tenemos mucho en los símbolos y estuvimos poblando en cada esquina una señera que la gente alucina y es de sí, pero somos muy de señera y poco de pela, de decir, tío, pero tú te dejas el dinero aquí, en la mercería de al lado de nuestro outfit tenemos una mercería, y la pobre mujer está resistiendo a no cerrar y es de, tío... Pero a mí, si me permitís, me hace un poco de gracia porque realmente este tipo de complejos no es algo simplemente de Valencia. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos una especie de aversión al tema de las banderas alucinante. Tú vas fuera y en París está todo lleno de banderas, en Estados Unidos ya ni te cuento, pero es que el otro día estaba en París y fui al Roland Garros y justo dio la casualidad pues que venían los Reyes y bueno, pues creo que Nadal estuvo también, le hicieron una recepción en el ayuntamiento y estaba todo plagado de banderas españolas, todos los campos elíseos plagados, todo el ayuntamiento de París de banderas españolas. Si esto pasa en España, yo sé que generaría aversión muchas veces. O sea, muchas veces tenemos como una especie de complejo absurdo. Es creo que yo. quizás heredamos la bandera de Franco, por más de que le cambiaron la gallina. Y Pero en esto Valencia- está muy dentro. Yo todavía veo un guardia civil, un municipal y voy con cierto respeto, porque hemos vivido una dictadura y representa a Franco, quieras o no. Ya. Y representa Bueno, pero yo creo que- una historia muy dura, por más de que la hayan cambiado. O sea, aparte de las banderas, es una chorrada. Yo penso que Cuidado. aún Pero tenim, me refiero aún al tenim complejo. el gran reto és la societat. I és clar que els polítics pobrets ara no tindran quasi diners a fer. Però és que, per exemple, el sonar, que ara es comença, pues, bueno, són 3 tios que jo me'n recordo que un dia em van dir escolta, Xavi, que podíem tindre unes reunions en el teu estudi perquè no tenim cap... Sí, sí, sí. I durant els 2 primers anys aquests nois són més o menys com nosaltres i van fer les reunions i van a parlar amb la de la cervesa i l'altre i a un, l'Ajuntament, diu que feu molt de soroll, I a més això no és cultura, són maquinetes que fan pico, quico, quico, xupi, 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 guau, 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 guau. Aquí jo me'n recordo, quan estava lo del bacalao en plan bèstia, baixava molta gent de Barcelona i de Madrid moltíssima. Quan dintre de la societat, de les discoteques, de la gent més marxosa, hòstia, por lo menos, tío, això huele a pela. Hi ha molts de madrilenys que venen aquí i al·lucinen per un turbo. Va, farem el festival del bacalao, de lo que sigui, o farem un festival i organitzem. No, es viu molt bé, bueno, això ara està el bacalao, vinga, i anem... Vaig a donar pas Penso que és a les molt la valencianes. societat, no? Vaig a donar pas a les valencianes. I a perquè més crec que és possible. Mira, la Túria és un bon exemple. El parque del Río Túria també és un bon exemple. La cartelera Túria, vol dir. La cartelera Túria. Les valencianes sí, tenim una qüestió per ahir per a que pugueu participar. sí. Gràcies. Sí? Per favor, alceu la mà, la que vulgui Sí. preguntar qualsevol cosa. Sí. Bueno, yo quería preguntar acerca del comentario que ha hecho Mariscal sobre que no quería ser el hermano de nadie ni el amigo de nadie, sino que quería ser un hippie.
Al respecto de esto, ¿creéis que en Valencia uno de los problemas que tiene es el tema de la estructura? Es decir, que aunque hay talento y hay dinero, que ya se ha comentado, parece que al final se sigue perpetuando un tema un poco corrupto, ya no solo las instituciones, sino también desde a veces desde empresas o desde organizaciones en las que se prima a veces mucho el contacto y el amiguismo. ¿Con esto creéis que esto es un problema para canalizar ese talento hacia arriba? Yo creo que no, el amiguismo, las familias, los cuñados, existen muchísimo más, por ejemplo, en China o en Japón, que trabajo bastante con ellos. No, yo pienso que no. Lo que sí que puede ser que tengamos bastante, y es todo generalidades, que es un rollo. Mamás que capan a los niños, en el sentido, ¿dónde te vas a ir tú si aquí se vive mejor que en ningún sitio? Y lo que sí yo creo que, vaya, es evidente que cualquier persona, para tener un poquito de marcha, és quan ja s'ha acabat l'escola, vinga, tu, 2, 3, 4 anys i visquem per tot arreu. També, com és que encara estem al 2015 i totes les noves generacions d'Europa no estem parlant 3, 4 idiomes, a l'Àfrica tothom parla 3, 4 idiomes sense problema. Perché è tanto facile parlare l'italiano, perché stiamo a una delle città più italiane del mondo, che è Valencia. Vi sembra tanto a Napoli. Questo spirito valenziano, del gelati, tutto il mangiare, tutte queste ragazzine così belle, è l'Italia. Perché non parliamo qua l'italiano? Vull dir, no, València té molta marxa, té molta energia, però a lo millor ja tenim com unes mares, que no sé si és Déu o Sant Pedro al cel, que nos da tanta horchata i nos da que nos deixem molt relaxats i, bueno, però l'energia hi és i les bones idees i sobretot el nivell estètic és fortíssim. A València no es pot fer una cosa, en seguida està l'estètica i sobretot l'estètica ja encara passa, no sé, jo soc molt así machito, ¿no? Tengo ese pecado, ¿no? Y entonces te ves als niñatos de ara, ¿no? No, ahora em canviaré les sabatetes i ara aquest pantalonet, no sé què, que dius, clar, són com a Itàlia, no? Es cuiden molt, ja no te digo les nenes com van, no? Sempre, uau, que és una actitud boníssima. Jo m'arreglo per posar un tros de bellesa al mig del carrer, no? Que és això el que passa, no? I és molt xulo això, i aquestes ganes de disfrutar i les ganes també que es veu com la gent no és estructurada i rigorosa. Tot això són coses molt positives, també pot ser molt negatives, però és la societat civil, si no, nosaltres mateixos estem, no sé, jo ara, per exemple, estic completament arruïnat i tinc uns quants bancos que m'estan buscant i tinc, bueno, soy, ¿cómo se dice eso que no se puede pagar en los bancos? Insolvente. Bueno, pues nos hem reinventat i a costa de aconseguir uns papers i uns permisos pues estem fent un mercadillo que ara diuen que és el millor mercat que s'ha fet en tota Europa, que s'està fent. És un mercadillo on es posa en contacte gent que està fent coses molt interessants, que estan començant en moda, gent molt jove o no tan jove i petites, sempre molt xicotets, gent de disseny, hi ha molta gent que són molt de passió, no? Jo faig les millors bicicletes de bambú. Dius, hòstia, és veritat, no? I jo faig els millors croissants del món, i és veritat, no? I són talibanes de cada cosa, no? I allí se rejunta i surt una cosa que és molt màgica i, bueno, poquet a poquet anem pagant així el que podem, no? Però hi ha que reinventar-se, hi ha que volver a dir va, marcha, y no solamente marcha per mojitos y tener el petardo en el culo a bailar, oye, cómo mola la gramola. No, joder, hi ha que guanyar-se, i hi ha que estar junts i formar coses, i tu només fas aquí un sonar o un festival i tothom
qui ve diu l'any que ve vaig perquè és collonut, està de puta mare. Mira lo de la Fórmula 1, volían vindre cada any 2 o 3 vegades, no? Fins que deixaren de pagar. Yo, por lo que preguntabas, lo llevo a un nicho muy concreto y a un sector propio que a lo mejor no es representativo, pero yo, como os decía, me dedico a la política, ¿no? Suelo ir al Congreso, al Senado, entrevistaba a diputados, ministros, estoy haciendo lo de ETA, meterse en el mundillo izquierda, Berchale o ETA, tampoco es que sea lo más accesible del mundo, pero se hace, o sea, es cuestión. Yo vengo a Valencia, no puedo hacer nada. O sea, no es cuestión de falta de fuentes, no es cuestión de falta de contactos, es inaccesible la vida política aquí. Hay algún político en la sala. Es totalmente inaccesible. Entonces, bueno, en mi experiencia, sí. Y, oye, ¿eh? Eso era antes, joder. En una semana ha cambiado, joder. Había visto cambios rápidos de humor en personas, pero en sociedades no tanto. Yo aquí en Valencia siempre me he sentido atado de pies y manos. O sea, me costaba horrores conseguir cualquier cosa, ¿no? Y fuera, hasta en entornos, hasta, en fin, clandestinos, se puede conseguir con paciencia y una caña. Aquí, igual también son entornos clandestinos, quizá, pero... Hay un tema, por lo que dices, que estás movido. Yo creo que sí, y también no solamente a un nivel político ni a un nivel de arriba, sino hacia todos, a nosotros, a mí. Sí. Yo creo que pasa en la sociedad también. Yo creo que pasa en la sociedad, porque aquí en Valencia nos está pasando que cuando venimos con un proyecto nuevo o con un proyecto que hemos ganado para hacer algo, alguien nos pregunta, oye, ¿pero conocéis a alguien para hacer esto? Y dice, no conozco a alguien, quiero al mejor. Para hacer un proyecto quiero a la mejor persona. No es si conozco a alguien, porque si conozco a alguien igual estoy penalizando el proyecto porque es por un colega. Oye, ¿no conoces a alguien que haga esto? Esto lo decimos todos, ¿no? ¿No conoces a alguien que haga esto, que sea un tío que lleva redes sociales, que un PR, no sé cuántos? Es de, no, tío, quiero el mejor. En Valencia está el mejor tipo que haga esto. Primero que sea valenciano, por el tema de consumir nosotros. Oye, sí, pero no lo conozco, pues vamos a buscarlo. Y ya en la búsqueda seguro que encuentras a gente interesante. Prefiero no tener relación con alguien. O sea, es el tema, y estoy de acuerdo contigo, que es algo muy heredado también nuestro, ¿no? Cuando éramos chavales que íbamos a las discotecas, ¿a quién conoces? Parece que tienes que entrar gratis en los sitios. Oye, ¿no conoces a alguien? Tal, entramos gratis a la discoteca. No, vamos a esto gratis, dale. No, tío, gratis no. O sea, un colega se monta un bar, vamos a ir y pagarle el tema. Un colega monta un chiringuito en un lado, que es así, y me dice, tío, soy mi mejor cliente, porque todos los colegas vienen aquí a goronear. Y dices, hostia, flaco favor, ¿no? No sé, si yo tengo algo quiero que se pague, y si no, pues voy a hacerlo mejor para no sé, para ambicionar un poco de rigor profesional, que es lo que decíamos. El rigor mata al tema del amiguismo, ¿no? Yo creo. No sé, sí, más. Les valencianes que vulguin fer alguna qüestió, per favor, sí, perquè anem a tancar ja. Sí, anem a ser proactives les valencianes i vaig a fer una proposta a la taula, a veure si podem treure algo de profit. És clar que les valencianes som bipolars, vull dir, podem estar dalt i molt baix, i jo penso que hauríem de reconèixer que això està d'alguna manera en l'aire perquè som una societat molt agrària, molt dependent del clima, del sol, de la pluja, de la terra, en una terra que és supèrrima, que ens ha donat moltíssima riquesa i al mateix temps pot ser molt destructiva perquè tu estàs tenint una acollida meravellosa i ve una tronada i una ruïssa i se l'emporta tot, no? Però si acceptàrem això de que som bipolars i que per tot això vosaltres que sou molt creatius i que sou gent que ha estat fora i que ens ha vist des de fora, com podríem nosaltres, les valencianes, pegar-li la volta a això i convertir-ho en un valor per a atraure la intel·ligència i que la gent torni a València. Vull dir, parlant de tòpics, que hem parlat de la paella, parlant del sol, parlant de no sé què sé, com pegar-li la volta al tòpic i fer que això es convertisca en un valor per a que la gent torni, per a que la intel·ligència torni,
per a que la creativitat torne i, per tant, siga reconeguda fora en els valors que en té. Mercadona és un bon exemple. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero... era esto el debate. No estoy de acuerdo que Mercadona sea un buen ejemplo, pero yo creo que, y solo lo suelto, pero creérnoslo, creo, por lo que hemos hablado, yo me quedo con dos conclusiones y me lo hago para mí personalmente, para reafirmarme. Creérnoslo con rigor profesional. Creernos que somos muy buenos, pero desde el rigor profesional. Desde, hostia, no nos vengamos tan arriba. Vamos a hacerlo técnicamente bien, objetivamente bien, y querémoslo. Y luego también que detrás de las propuestas y de las actividades que se generen en Valencia, que haya gente con rigor, efectivamente, y con criterio, que eso es muy importante, porque muchas veces detrás de determinadas actuaciones que en teoría tienen que ser creativas, pues no existen personas de rigor detrás y entonces acaba siendo todo pues un pufo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Saberse asociar, exactamente, creer en la asociación y además las asociaciones cuando funcionan es cuando hay uno que es manco, el otro es tuerto y el otro le falta una pierna, entonces ahí funcionan muy bien, ¿no? Pero creer más en esto, somos, bueno, yo el primero, yo como valenciana soy muy autodestructivo, però sí que he après bastant a Catalunya de rigor, molt, serietat, molta serietat, i creure que associant amb altra gent que té tots els valors que tu no tens, t'ajuda molt i creure en això, no? I sobretot oblidar-se de tot el que són els polítics. És sempre la societat la que fa canviar tot. Els polítics, i més els pobres d'ara, si tenen 4 duros, pues bueno, a veure si canvien una mica de xip, no? Però sempre com societat tenim que empentar les coses, si no, bueno, pues pasa lo de siempre. No hay oportunidades, no, es que las oportunidades me las creo yo, las creamos nosotros. Las oportunidades hay que crearlas uno mismo, eso está claro, pero sí que es cierto que se deben prestar una serie de condiciones. Obviamente, es una mentalidad muy americana esto de que hay que emprender, hay que crearse, sí, eso sí, pero ¿por qué vas a empeñarte en emprender en un sitio que no te ofrece oportunidades de, volviendo a lo que vosotros decíais, ¿por qué me van a contratar a mí si soy bueno en vez de contratar a este que es colega de otro? ¿No? Pues, pero porque empezamos con uno mismo, o sea, es que yo no voy a esperar a nadie. O sea, que es de, joder, si ahora todo el mundo, cuando tengamos que buscar un profesional, hacemos el ejercicio de buscar al mejor y no al que conozco, pues empezaremos nosotros. Es que, no sé, yo soy muy fan de estos tíos de Vibrant, que es de, hostia, hacemos cosas. Y vamos asumir a hacerlas, lo que decía Xavi, asumir las propias carencias, ¿no? Que yo creo que eso al final es la clave de una persona que realmente tiene éxito, ¿no? Que no es que quiera rodearse de personas mediocres, sino que quiera rodearse de gente incluso mejor que él, ¿no? Mejor, claro. Para poder, el proyecto de este evolucionar, edificio, y no es por hacer la pelota, es, bueno, para mí, que no tenía ni idea que existía, es que no me lo acabo de creer. Es un 10, es como un regalazo a la ciudad y además hay una mezcla, creo, ¿no? Que es una historia del ayuntamiento, pero que lo han hecho todo personas particulares y han puesto dinero y se está organizando todo esto y además ya valencianas que son las directoras, ya no ya señors amb corbatas, ¿no? Que digo, menos mal, tú está cambiando las cosas, ¿no? És un bon exemple. Però jo, per exemple, una cosa que jo faria a València, el primer diria, nos posem tots d'acord i lluitem perquè no es faci ni una casa més, sobretot a l'Horta i sobretot a les platges, que no es faci ningú apartament més, que no es facin més xalets. Pareu, ja en tenim prou. Hem heredat una terra de tants milions d'anys, que és la Horta de València, i tants milions d'anys que s'han crescut l'orxata i han crescut tantes coses. I ara què? Què tenim? Una merda de calles, encara que tenim uns arbolitos, no? Però bueno, pareu ja, o sea, i estimem el que tenim i no sé, o sea, hi ha tants de solars, hi ha tant de cases abandonades, però això, si no ho lluitem des d'aquí, els polítics mai ho faran, mai. Anem per a una última qüestió
i anem a tancar la taula. Gràcies, Xavi. Hola, bona vesprada. Jo crec que una de les millors notícies del passat 24 de maig, jo crec que la batalla de València ja s'ha acabat. No? Ja s'ha acabat. Aleshores, jo volia preguntar si, després d'aquest nou panorama, si penseu que les relacions entre el País Valencià i Catalunya se normalitzaran i què passarà amb això. ¿Qué pasará? ¿Qué? No he entendido. Sí, La última part no s'ho he sentit. Sí, que volia dir que jo penso que el passat 24 de maig una de les millors notícies pot ser que la batalla de València, la qüestió de la llengua i les banderes i tot això, ja sembla que s'ha acabat, no? I això pot permetre normalitzar d'alguna manera les relacions del País Valencià amb Catalunya, no? De València amb Barcelona. Què penseu d'això? Sobretot dedicat a Mariscal, que viu allà. A mi m'agradaria fer una última qüestió que jo crec que també perquè la gent vos seguís en la vostra vida professional. Rafa ha tornat, Borja No torno. no tornarà. Bueno, pensava que te preguntava si havia tornat. No. Eventualment estic així. No ha tornat a curt termini. De moment no. Maite? De momento no, pero bueno, esperemos que la ciudad por lo menos sí que tener la posibilidad de elegir si puedo volver o no, ¿no? Por lo menos ver la ciudad apetecible, lo que comentábamos antes, ¿no? Guillermo, ya has vuelto, no te pregunto. Yo estoy encantado. Y yo, sabe Borja que le intento convencer. Hace presión. Hago presión siempre para ese lobby de valencianos que vivíamos en Madrid y que nos hemos venido viniendo de esta generación. Porque es el momento. O sea, el momento de Valencia es ahora. Entonces, desde ya no hay más excusas. Ya el PowerPoint que nos hacíamos todos de esto es lo que tiene que pasar el 24 de mayo, ¿no? Por lo que dices. Hostia, todos estos racionales que nos habíamos hecho, ya está. Desde ahora toca currar, ya toca hacerlo. Y hacerlo, los políticos, ¿qué tal? Que decías que tal, no sé cuánto. Los políticos están y ya está, ya han cambiado. Ahora ya no hay más excusas. Ahora la ciudadanía no tenemos más excusas para hacer cosas. Que es de la gente que ha venido seguro que querrá hacer cosas diferentes a los que estaban. Entonces, solamente por ese tema de hacerlo diferente, pues chico, aprovechémoslo. Pero aprovechémoslo nosotros. No esperemos que venga alguien. Compremos nuestras tiendas, creámonoslo, montemos nuestro business, consumamos entre nosotros, buscamos a los mejores y vamos para adelante. O sea que ya está, ya no hay más, ¿no? No sé. Alegría. Alegría, David. Añadir una cosa más y vendámonos bien porque tenemos las herramientas fabulosas que nos ofrece la tecnología para, de la misma manera que se generan imágenes absurdas a partir de cosas absurdas, también podemos vender muy bien lo que hacemos porque ahora la información llega a todas partes en un minuto y cuando la información es buena, pues seguramente llegará donde tiene que llegar. Pues por último, Javier, si quieres añadir algo más sobre todo lo que hemos hablado, sobre esta Valencia y este edificio que te has encontrado hoy. Bueno, València és encara que podem dir moltes coses negatives, però és un puesto on hi ha molta gent que és feliç i això és el més important de tot. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies. Estamos, ¿no?